Esperamos
Ahora, hola hermanos, ¿cómo están? Un feliz sábado, hermanos queridos. Gusto de saludarlos. Bienvenidos a este tema especial que tenemos ahora, esta línea online, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un lindo sábado en el Señor. ¿Qué les parece, hermano? En la escuela sabática de este santo sábado te tiene un lindo mensaje. Si bien venido a la escuela sabática de la iglesia adventista de Pedro Donoso, mi iglesia amada. Para comenzar, hermano, si tú has pensado que por algún motivo el Señor te ha olvidado, no más. La iglesia está cerrada, los corazones abiertos y por sobre todo el cosa te tenemos un lindo mensaje musical. Vamos a comenzar nuestro programa con el himno 183. Feliz sábado a todos, mis hermanos. Nos vamos a orar. Antes de orar, nos vamos a leer el versículo de memoria. Y dice Hebreos capítulo 4, 12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos vamos a postrarnos para orar al Señor. Amén. Padre eterno que está en los cielos, glorificado, bendito sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu bendición esta mañana, en su día santo, el día el cual usted nos ponga desde el comienzo como monumento, Señor, para su recordatorio. Gracias te damos, Señor, en este momento, en esta escuela sabática, donde nos vamos estamos reuniendo para compartir su palabra. Señor, Dios mío, le doy gracias a cada uno de nuestros hermanos que aún no podemos reunir físicamente, pero a través de las redes sociales, Señor, podemos comunicar y anunciar su evangelio eterno, Señor. Amén. Gracias, bendiga a cada uno de los maestros, Señor, que iba a comentar la introducción, su palabra. Y nuestro hermano Isaac, Señor, usted puede guiar con su Santo Espíritu y para que el Señor pueda presentar su palabra. Y a cada uno de nosotros, Señor, y ponga su Espíritu en nosotros para que podamos entender y comprender que solo la Biblia, Señor, Amén. que habla. No es nuestra idea, Señor. Amén. Y ayuda a nuestro pastor también, Gracias. que no está conectado con nosotros. Usted puede guiar en su camino. Amén. Te oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El cielo anota un gol. Ahora tenemos el misionero que tiene por título El cielo anota un gol. Sebastián decidió entregar su vida a Jesús en un lugar inusual, en un campo de fútbol. La Center guarda la palabra de Dios en mi corazón. Hace pocos meses se emocionó cuando sus padres, Moisés y Angélica, lo autorizaron para tomar lecciones de fútbol en el Centro de Esperanza de Vida de Misión Global, en la misma calle donde vive. Sebastián trabajó arduamente y sus habilidades pronto mejoraron, pero luego se dio cuenta de que no solo quería aprender fútbol. Sebastián conoció a Jesús por medio de los voluntarios de un año de misión que atiende este centro de influencia en Santiago de Chile. Sentía que necesitaba compartir con sus padres este nuevo amor por Jesús. Así que, después de las clases diarias del fútbol, caminaba a casa con sus padres y les hablaba de Jesús. Fue por entonces que su abuela enfermó muy grave. Sebastián estaba preocupado. Durante esos difíciles días, el pastor Abraham Cabezas, que dirigía los programas de divulgación del centro, comenzó a visitar a menudo a la familia con los voluntarios de un año de misión, para orar con ellos y animarlos. Los padres de Sebastián disfrutaron estas visitas y con el tiempo solicitaron estudios bíblicos. Finalmente, el amor de Jesús ganó sus corazones y fueron bautizados. Pronto su abuela se recuperó. La familia está eternamente agradecida por la amistad y los cuidados del equipo Un Año en Misión. Los voluntarios entregan generosamente su tiempo para hacer luces de esperanza en la comunidad. En ellos nosotros encontramos comunidades que están dispuestas a entregar sus dones, sus talentos, sus capacidades para servir a otros. Encontramos distintos tipos de talleres, como talleres de cocina, de idiomas, talleres de ejercicio, que son un instrumento que genera oportunidades para poder aplicar el método de Cristo. Es por eso que a través de estos talleres muchas personas pueden vincularse con hermanos adventistas y a través de ese vínculo conocer al Señor. Sebastián es muy feliz cuando escucha a sus padres hablar de su nueva vida. Esta es la razón. Para que vayamos al cielo. Gracias por su apoyo a los centros de influencia. La meta de Sebastián es tener una familia unida en Cristo. Se ha vuelto una maravillosa realidad.
De igual forma agradecemos a Misión Global que cree y confía en estos proyectos y en algún momento el reino de los cielos se vuelva a restablecer y ahí veremos el resultado de todos los esfuerzos que se hacen aquí en Chile y en todo el mundo. Queridos hermanos, muy buenos días. Sin duda ha sido un misionero muy impactante. Hermanos, como hemos sabido, esta semana ha sido muy bendecida en el estudio de la palabra del Señor. Hemos visto que solo acá, en solo la Biblia, está toda la verdad. Y quisiera que podamos orar para que el Señor nos bendiga y nos dé su Espíritu Santo para entender el mensaje de hoy día. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por este día en que, a pesar de las dificultades, Padre Santo, tus hijos se han reunido para saber más de ti, escuchar, Señor, tu palabra y poder, Señor, consagrarnos y poder reunirnos aún de que estemos lejos, Padre Santo. Pueda bendecir, Señor, esta clase y que podamos aprender, Señor, y llevar a la práctica cada lección que hoy día nos dio nuestro hermano, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas presentes y las que están también a punto de conectarse, Señor, que se apuren para que no se pierda esta bendición. Por amor a Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, tengan ustedes un feliz sábado, que el cielo les bendiga. Amén. Estamos transmitiendo la palabra del Señor, que es la escuela sabática. Estamos siendo del distrito de acá, de la iglesia Pedro Donoso. Estamos contentos porque estamos haciendo algo nuevo que no hacíamos antes. Los vamos a tener que acostumbrar también a entregar la palabra de Dios de otra manera. Y vamos a empezar a estudiar la escuela sabática. Tenemos algunos hermanos que nos están acompañando. Está nuestro hermano Salifeno Octama con nosotros. Puede levantar su manito para que ahí lo puedan conocer los hermanos. También está el hermano Jorge Urrea, que es el director de escuela sabática. También. El hermano Salifeno Octama, se me olvidó decirlo, él es anciano de la iglesia Pedro Donoso. Hermano Jorge Urrea, él es director de la escuela sabática. También está nuestro hermano Raúl Aliste, que él es secretario de la iglesia Pedro Donoso, que Dios lo bendiga a él. Y también está nuestro hermano Antonio Huizano, que es director de jóvenes. Amén. Ellos nos van a acompañar en este estudio que haremos de estos repasos de la escuela sabática. Bien, vamos a empezar con el versículo de memoria, que está en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Amén. Como nosotros hemos visto, mis hermanos, que el postulado protestante de sola escritura, solo la Biblia, que elevó la Biblia como un criterio único, como una fuente concluyente de la teología. En contraste con la teología católica romana, que enfatizaba la escritura y la tradición, la fe protestante, que enfatizaba la fe sola, es decir, solo las escrituras son la autoridad final cuando se trata de asuntos de fe y doctrina. Hermanos, fue la Biblia la que le dio fuerza y autoridad decisiva a la reforma protestante. Fue una revuelta que se hizo contra Roma y los errores que habían enseñado durante siglos, durante muchos años, confrontando una interpretación alegórica, una interpretación extraña, que interferían con el texto bíblico. Bueno, los reformadores protestantes enfatizaron la importancia de la interpretación gramatical de la historia y consideraron seriamente la gramática y el significado literal del texto bíblico. Hermanos, ahora vamos a considerar lo que hemos estudiado, repasado. ¿Qué significa sola escritura? Vamos a ir al día domingo, vamos a empezar, y ya como título la Biblia como norma imperante. Vamos a pedirle al hermano Jorge que pueda leer
el texto que está en 1 Corintios 4, 1 al 6. Leo, hermanos, en 1 Corintios 4, del 1 al 6, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bien, hasta el versículo 6. Pero esto, hermanos, no lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bien, no ir más allá de lo que está escrito. ¿Qué podríamos decir eso, hermano Raúl, con este tema de que muchas veces uno empieza como a buscarle cosas que no están escritas y empiezan como a discutir las personas? Primero que nada, la Biblia no es Dios, es la palabra de Dios. Amén. Para la Santa Biblia, lo más importante es algo que yo he encontrado en el versículo 6. Mire, dice con claridad al final que para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, para que ninguno de vosotros, dice, se envanezca por causa de uno contra otro. Hay conocimiento que se le ha dado a otros hermanos con mayor énfasis. La iglesia nuestra tiene por un pequeño defecto, o gran defecto, como lo queremos mirar, que menosprecia mucho a aquel que no entiende con claridad la Escritura. La Escritura, al abrir la palabra del Señor, los hombres tienen por intención ser dueños de algo que no les pertenece. Cuando van al púlpito y hablan con palabras extendidas, complejas, tratan con esas palabras de dejar a aquel que le cueste un poco más entender el término de esa palabra en castellano. Por eso que yo invito a los hermanos, hombres mayores como yo, hay muchos, que hemos encontrado en el librito negro que hemos encontrado en este libro, a la acogida, aquellos que estamos solos en la vida, vamos caminando y así una fiel compañera. La palabra de Dios en nosotros, los mayores, ha sido el gran consuelo y ha permitido que permanezcamos dentro de la iglesia adventista. Amén. También, hermanos, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Eso lo escribió Martín Lutero. Hermanos, podemos también leer Hechos 17, 10 y 11, que lo puede leer nuestro hermano Anthony, también para poder fundamentar lo que estamos hablando y la primacía de las Escrituras. Hechos 17, 10 y 11. dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, por recibir la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 10 y 11, ¿cierto? Sí.
Muy bien. Aquí hay una parte que está diciendo que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban, estudiaban, comprobaban toda la luz de la palabra del Señor. Es bueno estudiar, es bueno comprobar. Hermano Salifem, yo creo que es importante cuando usted ha hecho los grupos pequeños también, siempre hacen preguntas y usted cuando enseña, también ellos quieren saber por la Biblia y usted les comprueba, ¿no es así? Sí, porque nos enseña la Biblia, pero el texto, cuando decimos una palabra, tiene que identificar con la Biblia. Porque no, eso que vemos en este pasaje, capítulo 17, porque cuando Pablo llega con su hermano Silas en Berea, pero ellos no aceptan lo que Pablo viene a decir, pero ellos para comprobar, ellos tuvieron que aprofundizar en la escritura para ver si lo que Pablo dice es verdad. ¿Por qué? La Biblia enseña en Nuevo Testamento cada frase que se menciona en Nuevo Testamento tiene su origen en el Antiguo. Porque entonces de ahí, si lo que Pablo dice está de acuerdo al Antiguo Testamento, entonces ellos tienen todo tiene que aceptarlo como promesa que Jesús fue hecho por nosotros. Amén. Aquí lo que me está hablando nuestro hermano Salifem también me da pie para ver lo que dice el día lunes, la unidad de la escritura, y con eso podemos también ver que toda escritura es inspirada por Dios, y eso está en 2 Timoteo 3:16, que dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano Jorge, sabemos que la escritura es inspirada por Dios, que ninguna profecía es de interpretación privada. Muchas personas cuando uno comenta y habla en el trabajo, nuestros amigos dicen quién escribió la Biblia, cómo fue inspirada, y esto es importante lo que estamos estudiando porque también nos enseña y nos da luz para poder decirle a ellos que la escritura es así. Sí, amén, hermano. Muchas veces nosotros hemos oído, ¿cierto?, de las personas que tienen esas dudas de la escritura. Y así Dios habló a través de los padres por los profetas, ¿cierto? Y yo les quería decir algo acá, leer en el Gran Movimiento Adventista, dice, si me permite, hermano, leerles. Por supuesto. Dice, los mensajes procedentes de la pluma inspirada de las hermanas White no solamente han soportado la prueba de la genuinidad profética cumpliéndose en lo anuncio, sino que además armonizan con la ley y el testimonio. Dice, sin embargo, no es la manifestación de un poder sobrehumano en el orden físico ni la operación de milagros lo que constituye una señal infalible de la presencia y dirección divina. Otra prueba del profeta verdadero a la cual el Salvador parece haber dado la mayor importancia como evidencia de profunda espiritualidad y dirección divina. Es el fruto que produce la vida de tal profeta y la influencia de su enseñanza. ¿Cierto, hermano? Bueno, ahí vemos que Dios da su palabra a través de los profetas, ¿cierto? Y en ellos también tenemos que nosotros tomar atención de ellos, porque hablaron lo que Dios les dijo, no hablaron por lo que ellos decían. Es decir, no era de interpretación privada, sino era lo que la Biblia dice. Hermano Raúl. Amén. Es interesante cuando el hermano Pablo le escribe a Tito
este versículo maravilloso que yo lo hemos observado. Dice que el retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina. Amén. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A aquellos a los que contradicen la palabra del Señor. Yo creo que nosotros, como iglesia adventista, somos fieles a ella. Nosotros no hacemos ni restamos palabra alguna de lo que está en la Escritura. Y aún más hemos sido bendecidos a través de muchos años de hombres que se han levantado en nuestra iglesia y han exhortado la palabra de Dios, aclarando cada tema, a sí mismo sin dejar a un lado a nuestra hermana Elena de White, que hemos sido muy bendecidos en el sentido de las enseñanzas, de las cosas proféticas, de las enseñanzas individuales de cada uno de las obligaciones personales que nosotros podemos tener. Muy bien. Estamos analizando, mis hermanos, los que están incorporándose a este estudio, la unidad de la Escritura. Y estamos estudiando, repasando el folleto. Estamos estudiando el día lunes, donde está hablando de la unidad, ¿cierto? Y también cómo la Escritura no se contradice. Uno tiene que analizar, uno tiene que escudriñar lo que la Biblia enseña, también que tiene que comprobarse con lo que el predicador o la persona está diciendo. Tenemos otros textos en Romanos 3, 10, 18. El hermano que lo tenga lo puede leer. Romanos 3, Sí. 10. 10, 11 y 12. 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, hermano Jorge, ¿puede seguir usted leyendo hasta Sí. el 18? Dice, mi hermano Salifén llegó hasta, 12. El 12. dice, el 13 en adelante dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, aquí vemos, hermanos, una lectura en el Nuevo Testamento, en Romanos. Yo tengo una referencia también en Eclesiastés 7:20, que aquí voy a leer ahora. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí estamos viendo, hermano, que el Antiguo, el Nuevo Testamento, la Biblia toda, no se contradice. Todas las partes coinciden, aunque el que escribió fue hace miles de años atrás, con que escribió otros años más allá. La Biblia no se contradice, la Biblia se va engranando como una máquina perfecta. No sé qué me tienen que decir ustedes con eso, hermanos, porque no se separan los testamentos. La Biblia es una sola, 66 libros que son unidos. Ahí encontramos porque todo lo que dice la Biblia se coincide uno con otro, porque fue escrito debajo mismo inspiración. Amén. Por eso, la Biblia uno no puede dar un texto de significación personal, pero todo debe ir uniendo uno a otro. Por eso, en Salmo, con respecto a lo que leemos en Romano, entonces en Salmo 14, y dice así, versículo 2, y Jehová miró desde los cielos sobre la tierra, sobre los hijos de los hombres, para ver
si había alguno entendido, que buscan a Dios. Y dice, todos se desviaron a una, se ha corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es. Bien. Aquí nuestro hermano Salifem fue muy importante lo que dijo. Y si nosotros seguimos avanzando en la claridad de la Biblia, el día martes, siempre, hermanos, los niños, los adultos, jóvenes, ellos entienden historias, entienden poesía, entienden doctrinas en la Biblia. La Biblia es muy clara para poder aprender. Yo tuve una abuelita que fue muy inteligente y ella aprendió a leer en la Biblia. Entonces, la Biblia es muy importante para nosotros y muy clara. Amén. Vamos a hacer una pausa en unos minutos más. No sé si hermano Raúl te quería decir algo. Sí, interesante es cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, sin meterme en los problemas de otra iglesia, pero cuando una iglesia o una persona desecha el Antiguo Testamento, nunca va a encontrar la luz en el Nuevo Testamento de lo que es la salvación del Señor. Toda la Biblia es inspirada por el mismo autor, toda. Amén. Amén. Nunca Dios dijo, dejen esto atrás y comencemos de nuevo. No. Esto viene del inicio de la vida y hasta la venida del Señor, es todo lo mismo. Todo lo mismo. Palabra santa, dispuesta al hombre para su salvación. Amén. Amén. Bien. Haremos una pequeña pausa y seguiremos.
bien. Hermanos, seguimos con el repaso de la lección y estamos, la escritura interpreta la escritura, que eso está en el día miércoles. Vamos a leer Lucas 24, versículo 27, 44 y 45. Ya, ¿Qué dice, leo hermano? entonces. Sí, ya no. Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El 44 y 45. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Muy bien, amén. La belleza de permitir que la escritura interprete la escritura es que arroja más luz sobre su propio significado. Al hacerlo, Amén. nos enlazamos varios pasajes y podemos justificar también nuestra opinión cuando nosotros la vamos comparando con los textos, tras textos, es decir, no saliendo del contexto. Hay un pastor que conozco hace muchos años, que es el pastor Thomas, que él decía que salirse del contexto es un pretexto cuando uno está explicando. Entonces es importante, así como Cristo lo dice aquí en estos versículos, que comenzando desde Moisés, es decir, desde el Génesis, desde los principios, hasta Apocalipsis, un poquito allá, un poquito acá, un versículo ahí, un versículo acá, uno va comprobando y va aprendiendo cada día más acerca de la belleza del estudio de la Biblia. ¿No es así, hermano Jorge? Sí, hermano Isaac. Aquí, ¿cierto? Jesús le hablaba cuando se le presentó a aquellos hombres que iban en camino a Maús, ¿cierto? A esos apóstoles. Así es. Ellos le hablaban a Jesús que él no había estado, no había sabido de lo que había sucedido, y Jesús les dice eso. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿cierto? Ya esto se había escrito, se había dicho por medio de los mismos ritos, ¿cierto? Del cordero que iba al lugar donde tenía que sacrificarse. Todo eso daba una vislumbre de lo que iba a suceder en un tiempo tal vez lejano para ellos en ese entonces, que era la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Está todo escrito ahí, y él le iba diciendo a aquellos hombres lo que ya había estado escrito. Muy bien. Los apóstoles estaban tristes, estaban decepcionados, y Cristo se aparece en el camino y le empieza a enseñar. Y cuando terminó, ellos no sabían que era Cristo, pero cuando terminó de hablar, ellos dijeron que su corazón estaba henchido, estaban perplejos por lo que ellos habían escuchado. Y es importante, hermanos, muchas veces que a veces estamos desanimados, estamos tristes, estamos encerrados, muchos, algunos sin trabajo, y no saben qué hacer. Y muchas veces, la mayoría, uno cuando lee la Biblia encuentra palabras que fortalecen, palabras que nos hacen vivir y nos ayudan a poder salir adelante en estos tiempos de crisis. Yo sé que el hermano Anthony, como director de jóvenes, él también tiene amigos que quizás no tienen trabajo, están un poquito apesumbrados, y muchas veces con un texto, porque uno a veces, amigo de las redes sociales, puede mandar textos por WhatsApp, una palabra de ánimo y de cariño a los amigos, ¿no es así, Anthony? Sí, exactamente. Yo siempre recuerdo mi versículo, no sé si mi favorito, pero de los favoritos, Salmo 37:25, siempre me gusta ese texto. A pesar de ese tiempo de crisis, la verdad es que el Señor nos promete que por lo menos a sus hijos, nos dice justo, no le va a faltar el pan ni a sus hijos. Entonces, por lo menos para mí es una gran promesa del Señor. O sea, que a pesar de que no haya trabajo, por lo menos de una u otra manera el Señor nos va a proveer un alimento, por lo menos. Bien, aquí, hermanos, es importante esto, que la Biblia, tenemos todo. Tenemos los consejos, tenemos la historia, tenemos la doctrina. Todo lo que necesitamos está ahí. Por eso es muy importante, hermanos,
lo que dice este día, que la Escritura interpreta la Escritura, y aunque no se necesite conocer los idiomas originales para tener una buena comprensión de la Biblia, ciertamente es una ayuda. El estudio fiel y en oración de la palabra, con una actitud de humildad y sumisión, seguramente dará grandes frutos. Hermano Raúl. Amén. Interesante que lo dice en el capítulo 45, en el versículo 45, donde dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese la Escritura. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con un problema de escritura y no entender? Y ha pasado un largo tiempo a través de cualquier circunstancia de prédica o escudriñando, hemos encontrado la respuesta que 1 año, 2 años, 3 años atrás no la tuve. Cómo interesante que a través de la oración y guiado a través del Espíritu Santo, nosotros podemos aprender la Escritura con más facilidad de lo habitual. Hermano Jorge. Hermano Isaac, sí, Sí. y aquí para aportar otro versículo, dice aquí en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cierto, hermano? Ahí nosotros vemos que toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto?, se coordinan, son armoniosos. Lo que decía mi hermano Raúl delante, ¿cierto?, que no se contradicen, sino que dan esas palabras que se escribieron en el Antiguo Testamento, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, podemos decir que es sola Escritura y toda Escritura, ¿cierto? Solo la Biblia y toda la Biblia. Muy bien. Hermano, Sí, diga nomás. sí, eso que dice el hermano Jorge es muy importante, que dice toda la Biblia. Aquí la lección nos enfatiza sobre, si vamos a estudiar un tema determinado, es toda la Biblia, porque de repente podemos ver un versículo, claro, y podemos entender una cosa respecto a una creencia, ¿no es cierto? Pero si no vemos lo que dice más la Biblia respecto a eso, nos podemos quedar con una idea equivocada. Así es. Amén. Hermano, la Biblia, aquí tengo esta que, bueno, hay diferentes tamaños por la letra. Esta, bueno, me la regaló mi esposa. Muy buena Biblia, letra grande. Y la Biblia es una sola. Es una sola donde uno puede conversar con amigos y poder hablar temas con ellos. Tengo un compañero de trabajo que me pidió una Biblia cuando empezó todo esto de la pandemia. Y él no la ha ido a buscar, pero quedó ahí, en la pieza donde nosotros nos cambiamos ropa en el trabajo. Y bueno, una vez empecé a leerla y empezaron algunos compañeros de trabajo a poner oído. Y ellos se extrañaban cuando yo hablaba y les presentaba el versículo de inmediato. Ellos decían un tema y le presentaba el versículo. Hay mucha sed de poder saber, de poder estudiar. Muchas personas, con todo lo que está ocurriendo ahora, están hablando que el mundo se va a acabar, que, bueno, tienen mucho miedo, tienen mucho temor. Y es bueno a veces abrir la palabra de Dios, porque en estos tiempos los corazones están blanditos. Personas quieren estudiar, quieren. Y esta manera de estudiarlo en las redes sociales, en el Facebook, como lo estamos haciendo ahora, llega a muchas personas la palabra del Señor. Y si hay dudas, hay preguntas, también ahí en el Facebook ustedes pueden preguntar y de alguna manera también nosotros vamos a poder responder esas preguntas que ustedes tienen. Hermanos, qué interesante es cuando estaba meditando mientras conversaban ustedes. Qué importante para cada uno de nosotros es la Biblia, ¿no? A raíz de que usted mencionaba que quedó en un casillero o en algún lugar. Cuando nosotros preparamos nuestro viaje al descanso, me refiero a las vacaciones, ¿qué es lo primero que nos preocupamos? Pescar todos nuestros elementos espirituales y están ahí en la maleta. Se podrá quedar cualquier cosa en Santiago, pero la Biblia va a cuesta de nosotros. ¿Dónde vamos? Es interesante ese
cómo la Biblia es parte de nuestra vida. Muy bien. Acá en el día jueves igual, donde habla sola escritura, y está hablando Elena de White. La lectura está en Isaías 8:20. Isaías 8:20. ¿Lo tienen ustedes ahí? ¿Sí? 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 Léalo. Ya. Y a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Amén. Amén. Este Cuando hablamos de sola versículo- escritura, ¿sí? ¿Sí? Sigue usted, hermano. Cuando hablamos de sola escritura, solo la Biblia, los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente a la pregunta de qué hacer con Elena de White, quien también fue inspirada por Dios y sirvió como mensajera de Dios para su pueblo remanente. ¿Cuál es la relación de sus escritos con las escrituras? Incluso una lectura superficial de los escritos de Elena de White muestra claramente para ella, la Biblia era fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teología. De hecho, ella sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas, la fe y la práctica. Además, ella claramente apoyó y mantuvo el gran principio protestante, sola escritura. Amén. Importante lo que ella dice. Según la misma Elena de White, sus escritos, en comparación con las escrituras, era una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, que es la Biblia. Qué importante tema, hermano. Te lo dejo a ustedes para que puedan analizar. Es increíble cómo nuestra hermana Juay ha facilitado la enseñanza de la Biblia en dudas complejas que uno tiene, la consulta y puede encontrar lo que exactamente ella dice, una luz. Sí, ella es la primera que nos enseña de que primero la Biblia, segundo la Biblia, y siempre es la Biblia por encima de todo. Así es. Sí, hermano, Isaías siempre, 8:20. ¿Sí, hermano? sí, siempre ha habido problemas bueno, nosotros, aquellos hermanos que están más tiempo que uno también, hemos estado años en la iglesia, hay un problema en muchos hermanos también, y de hecho en nosotros en un principio también, de no estudiar los escritos de la hermana de White. Teníamos ese problema, ¿cierto? Quería leerle acá también, hermano, donde estoy leyendo en el Gran Movimiento Adventista. Amén. Dice: cuando pensamos en la maravillosa bendición que el espíritu de profecía ha sido y continúa siendo para la iglesia remanente, sigue resonando a través del silencio del pasado con todo el énfasis de los siglos y la solemne seriedad del presente. La ferviente amonestación de Josafat: creed a Jehová, vuestro Dios, y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Bien. ¿Cierto? Qué buena lectura, mi hermano Jorge. En Isaías 8:20, bueno, de lo que hemos leído, estamos analizando y lo que dijo el hermano Jorge, ¿por qué es importante remitirse a la ley y al testimonio? ¿Por qué? A la ley y al testimonio, bíblicos como la norma para nuestra enseñanza y doctrina. ¿Por qué hay que remitirse? ¿Es una norma? ¿Qué implica esto para el ministerio de los profetas, que no ha llegado a formar parte del canon bíblico? Remitirse a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a eso, quiere decir que no les ha amanecido. No están diciendo la verdad. Es decir, la Biblia como regla para poder conversar, la Biblia como regla para poder enseñar una doctrina. Si no está conforme a la Biblia, a la ley, no hay que creer, porque no está conforme a la palabra del Señor. Amén. Por eso es que la hermana Juay dice en una parte de su escrito: Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido un hombre solitario aquí o otro allí, como único digno de que se te confíe su verdad.
no ha dado a un hombre una luz contraria a lo establecido por la fe. Nadie debe tener confianza en sí mismo, como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Dios, sin duda, dio inteligencia al hombre, y el hombre en sí mismo, en su propio intelecto, es capaz de desarrollar y escudriñar, y a esto es lo que somos llamados, por sí mismo la Escritura, y encontrar a través de la oración, a través del Espíritu Santo, encontramos la respuesta a aquellas cosas que son complejas para cada uno de nosotros. Bien, hermano Jorge. Sí, hermano, para complementar, ¿cierto? Como los bereanos, como leíamos delante, ¿cierto? Casi al empezar, que los bereanos estudiaban, no que llegaba alguna persona y les decía esto, otro. Ellos investigaban diligentemente, con atención, estudiaban la Biblia, si es que eso era a la ley o al testimonio. Bien. Hermanos, acá en el día viernes, es importante lo que dice también para meditar. Dice, solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, deberíamos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Qué importante Amén. texto, mis hermanos. Amén. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. Bueno, el hermano Ellen White así lo dijo en su escrito. Ella dice, descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. Amén. Hermanos, vamos a tener el mensaje de Asa. Sí. Ya. Y mis hermanos, estamos con el último día de la lección de esta semana. Ha sido muy importante el repaso, no todo se puede hacer en estos minutos, pero hemos tratado de dar vueltas muchas páginas de los días, de a poquito, un poquito allá, un poquito acá, como dice la Biblia. Y me gustaría quizás palabras finales de hermano Raúl, para ir terminando, dando un resumen cortito para finalizar el estudio. Hermanos, interesante el tema bíblico, tal como decía nuestro anciano, un poco complicado, pero hacemos todo lo humanamente posible. Pedimos perdón al Señor si en algo nos hemos equivocado. Pero hermano, hay un mensaje también interesante que tengo yo a través de este problema de la pandemia. Hay muchos hermanos que han quedado sin trabajo. Hay muchas personas y hermanos que necesitan de nosotros. Y a través de la hermana Marcela Valdivia, directora de ASA, solicitamos la posibilidad de ayuda con artículos de primera necesidad, en lo material o en dinero, para que ir en ayuda de aquellos que realmente necesitan en este momento la ayuda nuestra. No basta una simple oración para ayudar a nuestro hermano, también tenemos que extender la mano dadivosa a ayudar a aquellos que lo necesitan. Hermano, la lección la que tengo que incluir ahora. No me echó una manita. Ya, ahora concluimos con la lección. Bueno, interesante nuestra lección, donde hemos entendido con claridad que el mensaje es solo la Biblia, nada más que la Biblia, para que no tengamos confusiones en el futuro. Aquellos que hemos vivido de muchos años en la fe, sin duda que no se nos complica vivir la expectativa de lo que viene. El mensaje a los jóvenes, que perseveren, que estudien,
que en ella está la fuente, ahí está la riqueza de aquellas cosas que nosotros debemos aprender y guiarnos, que nos van a servir para caminar en forma recta, mirando muy al frente y esperando ansioso la llegada del Señor. Amén. Amén. Hermano Jorge. Su micrófono, hermano Jorge. Sí, hermano. Estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Porque dice la palabra, en ella os parecen que tenemos la vida eterna. Y claro, estudiar la palabra de Dios porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva. Es muy importante estudiar cada día, ¿cierto? Consagrar nuestra vida a Dios, pedirle que Él, mediante su Santo Espíritu, nos dé el entendimiento, porque esto no es de mero conocimiento o que lo entendamos así por así, sino que tiene que ser revelado. La palabra de Dios es revelada por quien la escribió, ¿cierto? Por quien puso su dedo, que es nuestro Dios. Entonces, por eso es muy importante estudiar la palabra, y solo la palabra, ahí nos daremos cuenta de muchas corrientes que hemos tenido durante nuestra vida, ¿cierto? Y que vamos a tener en muy poco tiempo, ¿cierto? Cuando vengan los mayores peligros. Entonces, amén. Por eso, instar a los hermanos, a cada uno de los hermanos que están en su casa, aquellos que están en nuestra iglesia y aquellos que no también, para que estudien la palabra de Dios, para que oren a Dios, para que les dé, por medio de su Santo Espíritu, les dé la inteligencia y la sabiduría para que puedan guiarse por la vida, por nuestra norma, ¿cierto? La santa palabra de Dios. Amén. Las últimas palabras, nuestro hermano Salifén. Y a la concluir. Sí. Entonces, como es claro lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios, como dice en el principio, que es más cortante con una espada a doble filo, porque Él corta, enve y sana. Por esto tenemos que comer la palabra de Dios todos los días. Y al estudiarlo, podemos hablar con Dios. Y solo a través, tenemos este medio solamente, entonces, en cual podemos comunicar con Dios. Pero puede existir alguna persona que puede decir que Dios no me escucha, pero para nosotros, sí, podemos hablar con Dios todo el día como si fuera nuestro amigo. Amén. Pero a través de la Biblia, entonces nosotros vemos a Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Salifén. Hermano Anthony, las últimas palabras para ir terminando. Listo, a ver. Más que todo, en este tiempo, a pesar de que la gente tiene hambre de la palabra del Señor, como dice nuestro hermano Isaac, también el enemigo está atacando por ahí, con doctrinas falsas creencias, hablando cada vez de pescado. El otro día, ayer mismo tuve una conversación con mi tía, y mi tía me dice, no, es que tal persona me dijo aquel, tal persona me dijo acá, está escrito en la Biblia. ¿Pero dónde? Le digo, es que está escrito, en Facebook se comparten imágenes también, parecen bonitas, pero son falsas. Entonces, por eso es importante que estudiemos y solamente tengamos claro que lo que vamos a estudiar es 100% real en la palabra del Señor. Eso. Gracias, Anthony. Bien, hermanos, estamos cerrando este estudio. Para nosotros como Iglesia de Pedro Bonoso, estamos debutando en esta parte de las redes sociales. Tratamos de hacer lo mejor. Agradecemos sus comentarios y damos gracias a nuestro hermano Raúl, a nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Anthony y a Salifén por haber compartido el estudio de esta mañana. Contento por haber dirigido y doy gracias al Señor por eso. Que el Señor les bendiga. Amén. Y mi deseo de oración. Amén. Amén. Listo. Bueno, hermanos, sin duda fue una muy bendecido estudio.
Y los invito a que sigamos estudiando para la próxima semana. La lección se llama ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Ya? Así que están invitados, hermanos, todos los días, un rato en la mañana, a estudiar la lección, y hasta en físico o en digital. Así que no hay excusa. Hermanos, que el Señor los bendiga. Están invitados a estudiar. Y para ir concluyendo, vamos a cantar todos juntos el himno 327, Jerusalén, mi amado hogar. Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez, y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Hermanos, un lindo sábado en el Señor, que tengan una linda semana. Nuevamente, hermanos, les recuerdo que la hermana Marcela Valdivia, directora del departamento de ASA, Ayuda Social Adventista, solicita de nuestros hermanos, aquellos que están con los recursos estables, una ayuda para que podamos solucionar este problema de los que no tienen. Feliz sábado, hermano. El Señor te bendiga. Amén. Y había sido bueno el programa y nos vamos a orar para poner fin en este programa de la Escuela Sabática. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en el Altísimo, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Amén. Señor, te pedimos perdón por nuestro pecado, nuestras faltas. Así sea, Padre. En este momento, bajo la dirección del Espíritu Santo, le pedimos, Señor, bendice a su pueblo en este momento,
a cada uno de los maestros, los dirigentes de la iglesia de Pedro Donoso y en todo Chile, y donde se encuentra sus hijos en esta tierra. Le damos Amén. gracias, Señor, en este día santo, todo aquello que reconoció que usted es el que creó todo el universo. Entonces estamos uniendo para recordar en 6 días usted hizo todo lo que había hecho, todo lo que existió en esta tierra. Cada semana estamos recordando la semana de la creación, pero este día es siempre específico para nosotros. Es un momento en el cual podemos adorar a Dios vivo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y todos nuestros hermanas, los pastores, los dirigentes cristianos. Te oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, concluimos esta escuela sabática, ¿cierto? Muy bendecida. Le damos gracias a aquellos hermanos que están en sus hogares viéndonos también, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y no se olviden que luego viene el sermón, así que para que estén atentos. No se desconecten. Adiós. Probad y ver. Historia de hoy. Una fiesta para las primicias. La comunidad de agricultores adventistas que viven en la ciudad de Mamboré, al oeste de Paraná, llegó a esta región alrededor del año 1946. Desde entonces se ha mantenido una tradición iniciada por estos pioneros: la consagración a Dios de todas las cosechas. Para marcar esta costumbre sagrada, procedente de la gente de Israel, de cuando ellos realizaban las fiestas conmemorativas, los agricultores de Mamboré crearon la fiesta de las primicias, que se celebra el primer sábado de mayo. Al inicio, la idea era realizar solamente un culto de agradecimiento entre las familias que participaban en la iglesia de Mamboré Sitio, con el objetivo de agradecerle a Dios los buenos resultados de la cosecha anual. La época escogida para la realización de la fiesta coincidía con las primeras cosechas, y por eso se le llamó Fiesta de las Primicias. Este simbolismo de entrega de las primicias está relacionado al concepto de mayordomía cristiana. Es la actitud de aquel que acepta a Cristo como su Señor, recorre sus caminos y también actúa como administrador de los asuntos de Dios aquí en la tierra. Hace 17 años se realiza la fiesta en la iglesia de Mamboré Sitio, donde más de 3.000 personas celebran la consagración a Dios de sus vidas, sus talentos, su tiempo y sus bienes. La programación se inicia el día viernes, con la realización de un culto en la histórica iglesia de Mamboré Sitio.
donde solamente participan los habitantes de la región. Además de los agricultores, la pequeña iglesia rural recibe invitados especiales, que serán parte de la programación de la gran fiesta espiritual que ocurre al día siguiente. Cuando leemos este texto, en la mañana del día sábado, una multitud procedente de distintos lugares del país ya recorre el lugar, reviviendo las grandes caravanas que se reunían en la época de los pioneros. En la gran carpa montada especialmente para la fiesta, se reúnen todos los participantes con un solo espíritu de adoración a Dios. El programa de ese día está pensado especialmente para que cada participante se involucre con el significado de la fiesta y pueda llevar a sus casas, iglesias y familias una actitud de lealtad como fiel mayordomo de Dios. El momento más destacado de la fiesta ocurre cuando, de forma simbólica, las familias se reúnen para llevar hasta el altar del Señor los primeros frutos de la tierra. Cada familia selecciona lo mejor de su cosecha para representar su actitud de fidelidad con Dios y de forma muy organizada, en profunda reverencia, ingresan por el centro de la carpa, otorgándole a la ceremonia un lindo significado en esta celebración espiritual. No todos los que asisten a esta celebración son agricultores, pero todos son llamados a traer las primicias de las bendiciones recibidas a través de los diezmos y otras ofrendas. Esta es la manera que tenemos para reconocer que aquello que recibimos no es fruto del azar, sino de la providencia soberana de Dios. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, bienvenidos. Te quiero contar acerca del estudio bíblico de Daniel, el profeta que vivió en Babilonia y dio un tremendo ejemplo de comportamiento divino frente a naciones extranjeras. Además, tuvo sueños y palabra de Dios respecto a profecías que ya han ocurrido y algunas que se cumplen en estos tiempos de la historia. Solicítalo gratuitamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. No sé de todo lo que alguna
Un saludo cariñoso, amigos, amigas. Desde Tiempos de Paz estamos iniciando una nueva serie, Soluciones Divinas para las Crisis Humanas. Todo esto a lo largo del relato del Evangelio amado, el Evangelio de Juan. Como vamos a abrir la palabra de Dios, te invito a invocar su bendición para poder comprenderla. Dios nuestro, al abrir tu palabra, rogamos tu buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Las crisis humanas son diversas. La ansiedad, la depresión, la escasez, el abuso, la violencia, son tantas. La palabra de Dios, sin embargo, nos presenta a un Dios que se preocupa de la problemática humana. El Evangelio amado, el Evangelio de Juan, es especial y diferente de los evangelios sinópticos. Ellos retratan a Jesús en las distintas etapas de su ministerio público. Aun cuando son relatos reales, también contienen profundas verdades espirituales a través de las cuales el Señor quiere representarse como el Salvador de todos los hombres. El Evangelio mismo presenta ideas que son centrales. Una de ellas, la principal, la importancia de la fe en Cristo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios venido en carne. Hoy consideraremos el tema la soledad. La soledad que muchos hoy experimentan, curiosamente, en un mundo sumamente poblado, donde la explosión demográfica pone en estado de alarma a muchos sistemas financieros. Sin embargo, en medio de la multitud hay quienes experimentan la soledad. Hay quienes, rodeados de muchas personas, se encuentran solitarias, solitarios. El sentimiento de desamparo se posesiona de sus corazones. ¿Cómo resolver el drama de la soledad? Al enfocarnos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nos daremos cuenta que el evangelista está orientando su primer discurso a un propósito muy definido. Él quiere presentar dos contrastes que son imprescindibles comprender. En primer lugar, el rol del precursor del Señor Jesús, que es Juan el Bautista. Es importante que tengamos en consideración que hay una coincidencia de nombres. Por un lado, Juan, el evangelista, el discípulo amado,
el apóstol, y por otro lado, Juan el Bautista, el que vino anunciando al Señor en su venida a la tierra, quien le bautizó y quien también terminó sus días en la cárcel, encarcelado por reprender a Herodes, y que fue también lamentablemente decapitado como un profeta del Señor. El evangelista Juan, el apóstol, dedica en su evangelio el primer capítulo para destacar la diferencia entre quien es el precursor de Cristo y el Cristo mismo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando él comenzó su ministerio, el Bautista, la gente tenía una confusión venida de la tradición rabínica. Entonces, cuando apareciera cualquier predicador, de hecho los había ya existido, las personas asociaban inmediatamente su predicación con el Mesías. Un mesianismo que estaba rayano en la locura, en la rebelión contra el Imperio Romano, era una sombra que perseguía a los gobernadores. Es así como entonces Juan el Bautista comienza a ser concebido como una especie de Mesías. Y entonces el Evangelio presenta a Juan como el precursor del Mesías y no como él. Para poder subrayar esta idea, el evangelista presenta el testimonio mismo que Juan dio respecto a sí. Cuando los dignatarios de Jerusalén enviaron una comitiva selecta para interrogar al Bautista en su predicación, este se encontraba en las riberas del río Jordán. Dijeron allí, y estoy compartiendo con ustedes San Juan capítulo 1, verso 19, los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Este fue el testimonio de Juan. Él confesó y no negó, declaró, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Él respondió, no. Esta alusión al profeta no niega su rol profético. Más bien el profeta está aludiendo a la profecía de Moisés cuando al término de su ministerio dijo, profeta como yo os levantará el Señor de entre tus hermanos. A él oiréis. Moisés ya anunciaba la venida de un maestro divino que sería superior a él. Por lo tanto, el Bautista dijo, no soy, porque el profeta anunciado por Moisés sería el Mesías. Es así entonces que Juan el Bautista proclamó que él no era el que ellos esperaban que se declarara. Más bien, cuando interpelado ya con impaciencia por sus interrogadores, le dijeron, ¿qué pues diremos? Verso 22, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Fue entonces cuando el Bautista aseguró, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Con esta frase, el Bautista se identificó con la profecía de Isaías, cuando el profeta anunciaba la restauración de la nación estando en el cautiverio babilónico. Entonces, el Señor anunciaba en sus profecías mesiánicas por medio del profeta Isaías las siguientes palabras: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, que todo monte sea bajo, el orgullo humano, que todo valle sea exaltado, la honra divina a los humildes, y se manifestará la gloria del Señor. El Bautista venía entonces a preparar el camino a uno que era superior a sí. Más bien incluso declaró, versículo 15, es este aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y el versículo 30, este es de quien yo dije, después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Con este testimonio del Bautista, Juan hace coincidir
las primeras frases de su propio discurso en el Evangelio que él está comenzando a describir. Dice Juan, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En un paralelismo asombroso, Juan inicia su Evangelio con palabras semejantes a las del Génesis en su capítulo 1. Si tú recuerdas y abres la palabra de Dios en casa, verás que en Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De una manera magistral, el evangelista evoca el momento de la creación y establece un paralelismo singular en su relato. Llama la atención que él se atreva a hacer lo siguiente. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si nos preguntamos cuál es el tiempo anterior en la cronología del tiempo, entonces tendríamos que declarar que la afirmación de Juan es a un tiempo anterior al tiempo del relato del Génesis. ¿Por qué? Porque Jesucristo aparece existiendo junto a Dios antes de la creación, diferente de la creación. Implica además que Él fue el autor de la creación. Esta verdad es distintiva e importantísima en el pensamiento cristiano. Se presenta a Cristo como el agente creador, el arquitecto divino que puso el mundo en existencia. De manera que esto cambia totalmente la perspectiva que podamos tener de Jesucristo. Por un lado podríamos decir, Él vino del cielo a la tierra, Él fue enviado por Dios, así también lo pueden ser los ángeles. Sin embargo, Juan afirma algo especial. El autor de toda creación, el autor de toda vida, de toda existencia, es Cristo. Desde esa perspectiva, coincide con el relato de el Bautista. Él era antes que yo, pero su tiempo se remonta a los tiempos remotos antes de la existencia de toda criatura viviente en los cielos y en la tierra. Él ha afirmado, por Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo lo hace entonces Jesucristo al venir a este mundo? El Evangelio amado señala lo siguiente. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, verso 14 del Evangelio de Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, la persona de Cristo es la persona del Dios que se hace hombre, se encarnó. Vio al ser humano caído en la desgracia y en la noche del pecado, pero no quedó inconmovible. Se compadeció de nosotros. Una escritora sagrada se refiere al hecho de que Cristo se haya humanado, afirmando lo siguiente: Él vino y plantó su tienda entre los hombres. Vino a estar con nosotros. Se identificó con nuestras crisis, con nuestras angustias, con nuestro desamparo, con nuestra soledad. A contar de la revelación de Dios venido en carne, el ser humano no puede ni debe sentirse solo. Sí, podría ser que enfrente crisis de desamparo, crisis en las cuales su tristeza, su desazón no toque fibra alguna en corazón humano. Sin embargo, la revelación nos asegura que el Verbo se hizo carne, siente como nosotros, siente con nosotros, se humanó en favor nuestro.
Queridos amigos, dentro del concepto de la encarnación de Cristo, debemos comprender que había un propósito específico. Él venía no solamente a acompañarnos, Él venía a salvarnos. Él venía a establecer un puente que pudiera atravesarse en el abismo que el pecado hizo entre la criatura y su Hacedor. Cristo, al hacerse hombre, venía a también revelar el carácter amante del Dios al cual los seres humanos poco habían logrado concebir. El Evangelio señala también algo muy singular. Juan avanza un paso más en la comprensión de las realidades eternas. Señala en su Evangelio una distinción entre el ministerio revelador de Moisés y el ministerio revelador de Jesucristo como algo superior. Verso 17 señala, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vimos su gloria, afirma, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley de Dios nos ilustra y nos enseña la voluntad del Señor. Sin embargo, no nos salva. Es Cristo quien manifiesta el carácter amable de Dios y amante de Dios para con la criatura caída. Es Él quien otorga al ser humano la gracia. Él viene lleno de toda bondad, lleno de toda aceptación hacia el ser humano. Si tú y yo podemos alcanzar la salvación, será por la gracia de Dios y por creer en el Hijo amado Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, podemos reposar confiadamente en el poder salvador de Jesucristo. Podemos entregar nuestras vidas a su control, a su dominio. Podemos también enfrentar las crisis de la soledad teniendo la seguridad plena de que Dios nos acoge en sus brazos amantes para poder conducir nuestras vidas. Podemos también proyectarnos a un futuro venturoso en el cual todo lo que el pecado nos quitó, muchas veces la confianza, muchas veces el apoyo, la simpatía, podrá ser recuperada al acceder al reino eterno por la fe. El hecho de que Cristo sea el Hijo de Dios nos garantiza que Él tomará nuestra mano, pondrá su mano en nuestro hombro y dirá, hijo mío, hija mía, no estás solo. Te invito para que en una oración sincera podamos entregarle el cuidado de nuestro corazón y de nuestras vidas al tierno y amante Salvador que por nosotros se hizo hombre y se hizo carne habitando entre nosotros. Querido Dios, ayúdanos para que podamos confiar en ti en medio de las crisis de la soledad y podamos, Señor, conducirnos en un camino de fe, creyendo en Cristo como el amado Hijo de Dios que se pone a nuestro lado para bendecirnos, consolarnos y guiarnos a la vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hay a las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad, según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo. Apreciados hermanos, ha terminado el culto de hoy día. Les deseamos un feliz sábado y que la bendición del Señor los acompañe a todos ustedes. Hasta luego. Chao, chao.